Saludos. Titulamos este vídeo El triunfo del parásito mental, PER 34, que significa la serie de preguntas, experiencias y respuestas o reflexiones. Tenemos que decir que ayer mismo vimos de nuevo una película que trataba sobre la India, porque la India es una de las culturas en las cuales la serpiente con los nagas pues ha estado, dijésemos así, en un ciclo anterior de modo potente y dirigiendo a la humanidad, y eso nunca ha terminado realmente. Pero una intervención cíclica, podemos decir, pues que bajó un tanto ese poder de la serpiente en esta cultura india. Pero a niveles más secretos, pues sigue estando realmente permanente. Y entonces eso es lo que vamos a ver. Y hemos puesto este título, El triunfo del parásito mental, porque aquí en esta sociedad del pasado y en esta película que vimos ayer mismo, ya la conocíamos y pensamos nosotros en el pasado haber hecho un vídeo sobre ella, pero no lo hicimos porque teníamos otras prioridades, pero ahora incluso viene mejor porque nos va a explicar para muchos humanos ingenuos que están descubriendo pues la verdad lamentable de esta dimensión, cómo funciona y cómo funciona la élite oscura, pues le podrá dar la clave de por qué actúan así, porque en esta película precisamente ellos te muestran el parásito mental. El parásito mental quiere decir que si dominan tu mente con ideas y actitudes y vivencias que tú te crees superior, por ejemplo, y tú te crees al servicio de una deidad que no es auténtica, porque la fuente auténtica nunca te pedirá ningún tipo de nada de contrapartida, ni mucho menos, sino simplemente que seas fiel con tu conciencia, pues estas élites precisamente hacen lo contrario, porque desde siempre pues esta oscuridad, pues que nosotros ponemos el nombre de Lucian, pues ha tenido este conocimiento para parasitar y vampirizar a la humanidad. Y eso lo vamos a ver ahora, que incluso en el momento actual, pues también mediante esta cultura, una de sus ramas más importantes, pues ahora sería estos dioses, como por ejemplo la diosa Shiva de la destrucción, porque eso es lo que están haciendo realmente ahora y en este momento actual, destruyendo una forma anterior que era más humana para imponer una más antihumana. Entonces, este es el título de este vídeo que vamos a ir exponiéndolo, pero también tendremos que ir haciendo, porque como en nuestro puzzle pues ya encajan prácticamente todas las piezas, pues entonces tenemos que tocar de modo paralelo a otros puntos importantes también de descubrimiento, como son, por ejemplo, pues las antiguas construcciones y huellas del pasado, antigua Tartaria, con su, dijésemos así, con su energía, porque en todas estas imágenes que nos presenta la élite en sus películas, pues ahí se refleja. Así, por ejemplo, uno de estos palacios aquí de la India, en esta zona de Rajasthan, pues fíjense que no es normal. ¿Qué persona iba a construir un palacio así rodeado de agua? Naturalmente, o sea, eso no tiene lógica, podemos decir en un principio, ¿no? Ahora, si lo entendemos dentro de estos ciclos que reajustan todo con distintos niveles de ascenso, de niveles de suelo petrificado, lodo, incluso con corrientes de agua que se modifican, pues entonces una de estas alteraciones sería la que daría lugar, pues por ejemplo, a esta grandiosidad que podría ser de ese antiguo mundo de un reseteo anterior, que a veces se le dice el nombre de Tartaria, como están viendo, y entonces precisamente quedaría de esta forma, porque no sería la forma original. Entonces nosotros en este vídeo vamos a ir compartiendo una primera parte inicial en relación con esta película que nos da este adoctrinaje del triunfo del parásito mental sobre el ser humano y sobre las élites también, porque es el parásito mental sobre la mayoría de las personas que están dormidas y a veces se les dice aborregadas.
se les dice aborregadas, porque están dormidas, pero también de las mismas élites, porque esto es una película que trata de la élite, de la élite de los maharajas. Y entonces tenemos que ver aquí, pues el argumento simplemente de esta película sería que Arun, que es el hijo del Maharaja del Jaipur, que esto pertenece al estado de Rajasthan, descubre este personaje de la élite, que futuro Maharaja, descubre que en realidad pertenece a una clase inferior, pertenece a la clase más inferior de esa pirámide que tienen establecida en todas las sociedades desde siempre. Entonces pertenece a la clase de los parias, o también se les dice intocables, porque se consideran impuros totalmente y desechados por los distintos estratos. Y entonces él, que está en la parte del nivel superior, máximo prácticamente, quitando la clase sacerdotal, pues entonces no puede soportarlo, no puede soportar eso. Y entonces esto nos va a demostrar cómo estas élites adoctrinadas no, es decir, por ese parásito mental dan incluso su propia vida. Por eso esto para nosotros es muy significativo, para que vean que estas élites realmente nosotros creemos que no se van a parar. En este momento actual que están atacando la humanidad, no se van a parar, porque son realmente fanáticos religiosos podemos decir, de este tipo de entidades, que también se les puede decir luciferinas, y entonces ellos incluso sacrifican su vida, al igual que les pasa al alma colmena de las abejas. Las abejas saben que van a morir, a lo mejor aplicándose su espolón, podemos decir, pero lo hacen sin dudar. Pues exactamente así funciona. Este es el fanatismo. Por eso esta película nos lo refleja clarísimamente. Entonces, por eso es el triunfo del parásito mental, el título que le hemos dado. Entonces, queremos ver primeramente este entorno, y queremos también presentar para que vean que esto no son solamente en ese pasado que ya quedó en el olvido, en esos maharajas. No, está en el presente, porque fíjense aquí el mayor momento occidental de conocimiento tecnológico, que sería toda la ciencia establecida por Lucian, de todos estos científicos que están realizando el colisionador de hadrones en esta parte de Suiza y Francia, el CERN. Y entonces fíjense aquí los personajes elitistas haciendo sus contratos, y por qué en ese entorno de esa construcción tienen que tener a la diosa Shiva. ¿Por qué tendría que tenerla y aceptar ponerla ahí como testigo? Porque son realmente fanáticos religiosos, que esto viene desde siempre, las clases más superiores. ¿Y quién sería Shiva? Pues Shiva, Nataraja, y fíjense también nosotros que decimos, igual que la palabra Maharaja, fíjense que es la A repetitiva, porque esa es el sonido que ellos, las palabras importantes, lo ponen repetitivo, igual que aquí Shiva, Nataraja, fíjense la A cómo se repite, y entonces esto es la danza de la destrucción. Y aquí la tienen, danzando, destruyendo. Y fíjense también lo expresiva que es para las personas que están enamoradas de estas culturas con el budismo, pero no ven la parte más explícita, que fíjense, un humano está siendo pisoteado realmente por esta danzarina, y está puesto ahí en el mayor momento actual tecnológico, y en este mismo momento de ataque de la oscuridad. Y fíjense aquí el logotipo del ser. Fíjense que en realidad están reflejando un 6, otro 6 y otro 6, pero con dos dualidades, una dualidad hacia abajo y otra hacia arriba, porque realmente ellos saben también lo que nosotros venimos diciendo. Hemos tenido que descubrir de la dualidad que tiene en todo, pero lo ponen así precisamente para que la mente humana de los más despiertos pues se sienta incomodada con este 666, pero nosotros hemos dicho en un vídeo anterior que realmente ese es el número más del hombre, de más verdadero, porque ahí es donde está emitiendo la fuente. Entonces esta es la película que recomendamos para la persona que quiera buscarla aquí en este canal de Dawson McGivern, La chica con la esmeralda india. Entonces, aquí esta película es la que nos va a servir de base para exponer, porque nos los ponen ellos en película, realmente el verdadero conocimiento. Entonces, vamos a centrarnos en el entorno para que vean que esto actualmente pues es un reflejo del antiguo orden que se le da también el nombre de Tartaria, porque esta película transcurre en Jaipur o Jaipur,
¿Qué sería? Pues esta sería la capital del estado de Rajastán. Y fíjese, en Rajastán la misma A repetitiva y al mismo tiempo termina en An, el An de Lucian y del dios Anno desde la antigua Sumeria, que ya esos son también los sonidos fundamentales que hemos decodificado nosotros en otras series anteriores. Entonces transcurre aquí en la India, pero fíjense los edificios actuales, fíjense la majestuosidad y sobre todo fíjense lo que nos interesa, las cúpulas y los pináculos o agujas para captar, estarían activos, por supuesto, en el ciclo anterior. Ahora ya no sabemos, seguramente ya no estarán en activo, pero estaban en activos con esta tecnología que quitaron en un ciclo anterior, pero en un ciclo anterior de hace unos 200 años. Eso es lo más sorprendente. Y fíjense aquí otra toma pues, de esta ciudad de Jaipur, de este estado de Rajasthan en la India, cómo es esta tecnología, las cúpulas, y los que hemos expuesto en otros vídeos, precisamente los captadores de pináculos y agujas, cómo están profusamente distribuidos con las cúpulas. Y esto no puede ser por casualidad ni mucho menos, es porque estarían activos pues en ese pasado, y ahora, aunque no estén totalmente activos mediante tecnología, pero incluso sin su forma física ya es una captación del éter. Entonces tenemos que hablar precisamente de todo este entorno. Entonces, en este entorno de esta película, pues aquí están los que son considerados pozos, porque esto es la escena principal del suicidio de este personaje de la élite que no soporta que realmente él procede de una clase inferior, pues será aquí en este entorno de ese mismo estado de Rajasthan, que son se le dicen los Chan Baori, que son como pozos en forma de cono invertido, es decir, en realidad son como pirámides invertidas, pero están subterráneas, podemos decir, debajo del nivel. Y esto también puede tener relación con posibles ascensos de nivel del terreno. Entonces, aquí esto vamos a ver varias vistas porque es muy sorprendente esta estructura. Fíjense que las personas normales y el nivel normal va por aquí donde están estos árboles y estas personas. Y entonces esto está soterrado, podemos decir. Y fíjense la cantidad de escaleras en esta edificación que se es calificada como aljibe, pero aljibe realmente se le queda corto porque estos son realmente templos, como están viendo. Fíjense, las personas vienen por aquí y los árboles, fíjense, y todo es una profundidad. Y entonces esos aljibes, pues ahora aquí están más descubiertos, pero en otras épocas de lluvias pues están más llenos. Y nosotros sospechamos, esta es otra de estas vistas para que vean las escaleras, y por aquí van las personas, y este es el nivel actual, del terreno. Y nosotros sospechamos que incluso no solamente sería aljibes, porque todas estas construcciones nosotros hemos visto que están edificadas en puntos de corrientes subterráneas de agua, porque el agua es la vida y le sirve para todo, le sirve para también la captación del éter. Entonces vean aquí una vista final pues de esta estructura. Aquí están los árboles, este es el nivel normal, y la persona para visitarlo pues tiene que ir bajando niveles. Esto estaría también relacionado precisamente con lo que nosotros decimos elevaciones sucesivas de ciclos, porque todo eso nos lo muestran los edificios más antiguos como estos que tenemos aquí. Y ese edificio, esa especie de pozos o aljibes, pues está en conexión con este otro templo, con el templo de Harsat Mata, en una localidad Baneri que está ahí próxima. Y nosotros decimos, posiblemente toda esa parte, si pudiésemos a lo mejor así, que lo ocultan, realizar descubrimientos de terreno, excavaciones, pues veríamos seguramente que están mucho más conexionados ambos edificios. Aquí tienen otra vista de este templo que es visitable y es de las partes turísticas, y está relacionado porque ahí es donde nos dicen que está esa diosa, está dedicado a esa diosa, y nos dicen que en ese entorno, en esos pozos es donde ella apareció realmente. Pues nosotros decimos, no sería raro que precisamente de esas profundidades asciendan estas entidades que están en un nivel infradimensional bajo el subsuelo terrestre, según toda nuestra investigación. Y entonces aquí vean, esta es una pirámide que es igual a la pirámide del dólar, porque usted está estableciendo lo mismo, las distintas clases, y aquí abajo pues las partes aquí están todavía mucho más acentuados. Esa es la clase de los parias, que son los descartados, y son también pues los nacidos de matrimonios prohibidos y los que son intocables, totalmente impuros, es decir, y esto es una mayoría allí en la India realmente. Y la clase superior pues es la clase sacerdotal, porque la religión o la espiritualidad de modo falso precisamente tiene que estar en la cúspide. Y entonces este personaje que se va a suicidar pues pertenecería a esta clase, a las clases de los gobernantes, de los maharajas,
de ese estado. Y nosotros hemos descubierto que precisamente, y aquí ponemos alguna imagen de estos Maharajas, para que lo vean, lo que significa, de dónde viene ese término viene del sánscrito, que significa grande, o el monarca, o el regente, pero traemos aquí las imágenes de algunos de ellos para que vean que existe una continuidad de símbolos, porque esto, fíjense bien, si no se ve aquí, búsquenlo en internet, esta es la cruz de Malta, ni más ni menos, esta es la cruz de Malta, entonces para que vean que existe una unidad de todas estas élites. Y aquí tenemos otros dos Maharajas, lo hemos traído a estos porque precisamente este que tenemos aquí a la izquierda, pues precisamente es la estrella que para nosotros es la más significativa, que es la de 6 puntas. Todo tipo de condecoraciones, cómo se ponen ellos alhajas, de las más lujosas, podemos decir. Y fíjense que esta es la máxima condecoración en Occidente, que es la estrella de 8 puntas. Aquí en Occidente, en todas las que son élites, esta es la máxima condecoración, y ya ellos siguen, para que vean que sí, que son realmente una misma élite con unos mismos símbolos en todo el mundo, pero fíjense que son los superiores. Y aquí tenemos a Bhupinder Singha, que es el Maharaja de Patiala, con sus esposas, que serían co-reinas, nos dice. Fíjense, no hay ninguna fea, podemos decir, realmente. 6 esposas. Entonces, esto es realmente, para que las imágenes valen más que todo lo que podamos nosotros decir, como esta élite pues tiene... Aquí estaba muy patente, ellos tenían patente de corso para todo, pero ocultamente nosotros sabemos que también sigue haciendo así, evidentemente. Y entonces nosotros, como esta película viene en este hijo del Maharaja, que se suicida por no soportar descubrir que él pertenece a una clase inferior, a la clase más inferior, pues nosotros nos hemos sorprendido cuando estuvimos sondeando y hemos visto que realmente eso está en la actualidad, porque este personaje que estamos viendo aquí, pues también es precisamente de esa misma localidad donde se realiza la película, es en Jaipur, y nos dice, y esto sí es cierto, consúltenlo, búsquenlo, que aún existe un Maharaja y se codea con los herederos de la colonia británica. Esto está en esta revista, gente, búsquenlo. Aquí está el joven aquí de 19 años, rodeado de toda su, podemos decir, su grandiosidad, su corte. Y claro, se codea evidentemente con la corona británica, porque ambos y todas las coronas, todas las élites, pues desde siempre están en esa unión de obediencia, podemos decir, a estas, podemos decir así, a esta cúpula lucianesca. Y mírenlo, este mismo actual, como esto es totalmente actual. Pues este Maharaja de Jaipur, que hemos visto anteriormente, pues mírenlo, él debuta como modelo en Milán. ¿Creen que cualquiera puede debutar como modelo? Pues él está debutando aquí. Y fíjense algunos de los personajes importantes de estas élites, para que vean que esto sigue estando totalmente. Entonces esta película pues también te forma que, junto con lo que podemos decir la religiosidad y los preceptos que vienen desde siempre de estos brahmanes, pues también existe paralelamente la hechicería, porque precisamente una que podemos decir, un tipo de madrastra de este personaje, pues va precisamente a consultar a este tipo de hechicera, para que vean que siempre van las dos manos, lo más oficial y patente para una mayoría, incluso, que aquí podrían estar ciencias como por ejemplo la astrología, que sería para nosotros la superior de estas élites, pero también las otras inferiores, como son el echar cartas y el tarot, etcétera, para jugar con los dos, las dos extremos, podemos decir así, pero los dos pertenecen al mismo elemento. Y aquí tenemos al personaje de esta película, que es Arun, hijo del Maharaja. Nosotros vamos a ir rápido, porque solamente queremos limitarnos a esta acción suya que nos dicen el condicionamiento mental. Entonces conoce, podemos decir aquí, a su amada, podemos decir, a su enamorada. La conoce ¿dónde? Un encuentro sería de la élite. Él está viajando en avión, en una clase superior, y de modo equivocado, pues ella penetra en esa parte superior. Y aquí tiene ese encuentro con el hijo del Maharaja. Esta sería en un principio una plebeya en relación con él, pero él le hace tilín, podemos decir así, y estos, como tienen patente de corso para todo, pues intenta conquistarla, y toda la película transcurre ahí. Y entonces pues le dice, esto será seguramente la clase primera, porque lo encuentra en esta confortable cabina dentro de ese avión, y le dice, pues no es la clase primera, es la clase Maharaja, es decir, todavía superior. Y entonces, cuando este personaje descubre, al final prácticamente de la película, que pertenece a una familia paria,
A una familia de los intocables, pues fíjense, se le cambia la cara, se le cambia todo, toda su vida, porque esto es el parásito mental. El parásito mental a estas élites, a muchos de ellos, como estos, pues los tienen puesto en un pedestal. No podrían soportar lo que se le presenta pues a este personaje descubriendo que pertenece a una familia de los parias. Y entonces él va a buscar a estos intocables, a ese poblado de chabolas donde están su familia. Y aquí, ocultándose ve y observa, y aquí observa precisamente a su madre y a su hermano, porque ve que esa es la dirección. Fíjense que su hermano tiene un parecido con él, pero son parias, y él lo siente ese desprecio inmenso en toda su sangre, porque por ese condicionamiento de ese parásito mental. Y esto lo decimos para que vean realmente cómo funcionan estas élites. Y entonces él eso no lo soporta, se lo cuenta a su ayudante de toda la vida, que está aquí, y le dice que ya no es digno. Y entonces él pues le dice: yo tengo que dar la vida por ti, para eso me comprometí. Y entonces pues él va a sacrificarse porque no aguanta después de haber visto a su propia familia, a su madre y a su hermano, que se ve claramente físicamente que es así. Pues él no se conmueve de un modo humano, podemos decir, sino todo lo contrario. Es lo peor que puede descubrir. Todas las células de su cuerpo, por ese parásito mental que lo está poseyendo, le ha quitado la humanidad. Y entonces él no lo soporta. Y entonces dice que ya no es digno, que ya no es nadie, y quiere suicidarse, evidentemente. Y entonces llama a su amada, porque resulta que después su amada pues es la que va a heredar, en cierto modo, ese título, realmente. Entonces él descubre eso, la llama para despedirse, y simplemente lo atribuye al destino, y piensa a lo mejor un karma mejor para él, porque él no aguanta eso. Y entonces aquí en esa estructura que estamos viendo soterrada, pues aquí está él, y aquí está su ayudante, que él le pide pues que lo ejecute, y efectivamente su ayudante, aquí lo estamos viendo, pues con la pistola pues le dispara certeramente para ejecutarlo. Y entonces él muere cayendo en esa escalinata de ese ciclo anterior, que todos nos lo ocultan. Pero resulta que también después, y rapidísimamente después, su propio ayudante también se suicida, porque incluso su propio ayudante está imbuido con ese tipo de vida que es la suya, que pensaba estar toda su vida al servicio de este señor. Se le ha destruido todo. Y entonces, fíjense, personas jóvenes, y esto para nosotros lo creemos que es verdadero, con este adoctrinamiento, fanatismo, pues personas jóvenes pues se suicidan por ese parásito mental, ni más ni menos. Y entonces su amada acude en su muerte. Aquí estamos viendo cómo reposa su cabeza, y entonces él, precisamente, las últimas palabras suyas pues son unas palabras totalmente superficiales. Le viene a decir que él se alegra que sea ella la que herede su nombre. Fíjense qué cosa más absurda y más poco de valor, pero que es todo lo más importante para estas mentes, este parásito mental que tienen. Y entonces él pues está creyendo que está haciendo algo bien. Por eso decimos nosotros que estas élites pues no se van a parar según todo nuestro conocimiento. Están totalmente adoctrinados. Son capaces de suicidarse, como están viendo, por no cumplir los designios de estas deidades y de este tipo de vida formada desde siempre, de unos superiores contra otros inferiores, de esa base, de esa pirámide. Por tanto, nosotros terminamos aquí para que vean que realmente el parásito mental pues ha triunfado en estas élites, y también, lamentablemente, pues en la mayoría de las personas que no despiertan, porque están siendo la mayoría de las personas que no despiertan pues ejecutores también, al igual que toda la población de esta misma India. Ellos mismos se consideran que son inferiores, los parias, y simplemente pues viven así, con ese complejo, podemos decir así. Nosotros decimos, esto es antihumano. Estos sistemas que están implantados en todas las culturas del mundo, y actualmente de modo más disimulado, pero del mismo modo más patente, como estamos viendo, pues no pertenecen al auténtico grandiosidad del interior del ser humano. Por eso terminamos con esta frase que hemos encontrado en la red de internet, que el religioso hará lo que le digan sin tomar en cuenta si hace bien o mal, es decir, sin aplicar el discernimiento que nos ha dado la fuente. En cambio, el espiritual hará lo que está bien sin tomar en cuenta lo que le digan. Efectivamente, y sobre todo nosotros añadimos, y el espiritual también tiene que aplicar su discernimiento, y de esa manera
pues entonces se acercará a la verdad, y la verdad es la única posibilidad de liberación del ser humano, porque la fuente es ni más ni menos que la verdad. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.